protocolo del examen. 9,8%. Que en verdad da igual, nadie va a mirar los datos. 3, 2, 1... Ruanda es uno de los países más pequeños, con 26.000 kilómetros cuadrados de superficie. Por su terreno fértil y montañoso es conocido como la Tierra de las Mil Colinas. Kigali es el centro y la capital. En el 1970, la población se acercaba a los 5 millones, siendo 9,8% tutsis, 89,7% hutus y 0,4% tuas. La mayoría de Ruanda vivía en pobreza. La densidad de población es de 800 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la mayor densidad de África. La esperanza de vida es de 50 años y el promedio de hijos por mujer es de 6. Comenzando con los antecedentes al genocidio de Ruanda, empezamos en la Conferencia de Berlín, que acaba en el año 1885. En esta conferencia, los Estados europeos se reparten el continente de África en colonias. Ruanda pertenece inicialmente a Alemania. Deja de pertenecer a Alemania en el año 1919 debido al Tratado de Versalles, en el cual se le da a Bélgica. En el año 1933, Bélgica introdujo estas tarjetas de identificación para todos los residentes de Ruanda, en la cual se les separaba por sus grupos étnicos. Estas tarjetas de identificación incrementaron la diferencia étnica que había ya en Ruanda, generando así más violencia y discriminación. En el año 1952, los hutus formaron su propio partido político, que fue apoyado por los belgas. Posteriormente, los tutsi también formaron su propio partido político y en 1962 Ruanda se independizó de Bélgica. Inicialmente, Ruanda fue gobernado por Kayibanda, un líder hutu extremista, que implementó medidas para hacer más grande la separación étnica entre los hutu y los tutsi, discriminando a los tutsi en ambientes como el colegio. En 1973, Habyarimana, un hutu moderado, dio un golpe de estado y tomó control de Ruanda. En el año 1989 ocurrió la denominada Coffee Crisis, en la cual los precios del café bajaron drásticamente, llevando así a un empeoramiento de la economía de Ruanda. En 1990 comenzó la guerra civil entre los tutsis y los hutus, los tutsis con su partido RPF liderado por Paul Kagame y los hutus con su partido MRND. Esta guerra duraría hasta el 1994. Para entender cómo esta situación terminó en genocidio, tenemos que entender los diferentes factores. Uno de ellos fue la revista Kangura. Esta revista fue creada por hutus extremistas, donde expresaban su odio hacia los tutsis. También hay que saber que le hacía alusión a una revista que ya existía que se llamaba Kanguka, creado por el RPF. En 1990 publicaron sus 10 mandamientos, donde hacían referencia explícita a su ideología. Los 3 puntos más importantes eran: el primero, donde la relación íntima entre hutus y tutsis estaba prohibida. La segunda, que los tutsis eran deshonestos. Y la tercera, que los hutus no tenían que tener piedad hacia los tutsis. Esto es muy importante de saber, ya que luego en 1993, cuando se crea Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, cuando empieza el genocidio en 1994, esta radio se vuelve una arma homicida. Porque después de muchos testimonios de hutus que lograron sobrevivir, al igual que los tutsis, cuentan cómo cuando iban a buscarlos no solo tenían un machete en su mano, sino también tenían la radio, que al final terminó siendo una de las armas más poderosas que pudieron tener en ese momento. Un miércoles 6 de abril a las 8 de la tarde se estrellaron 2 misiles contra el avión donde iba Habyarimana. La radiotelevisión libre de las Mil Colinas fue el primer medio de comunicación en expandir la noticia. No se sabía quiénes eran los culpables, pero había diferentes opciones. Primero estaban soldados que querían que fallaran los tratados de paz, luego estaba el coronel Bagosora, que era la cabeza de un grupo hutu extremista, luego había rebeldes del RPF y por último estaba la cabeza del MRND, que era la primera ministra Agatha Uwilingiyimana. El genocidio empieza y en menos de 100 días hubieron más de 1 millón de muertes. Pero ¿cuáles fueron las causas que llevaron a esto? Como ya sabemos, los hutus tenían un resentimiento hacia los tutsis, pero con el tiempo esto fue creciendo, y ya no solo era resentimiento hacia esta etnia, sino también hacia los propios hutus que eran moderados o hacia los soldados de las Naciones Unidas. ¿Cómo empieza el genocidio? Este empieza cuando se encuentra a la primera ministra Agatha muerta en su casa con su esposo. En el momento habían 15 soldados de las Naciones Unidas que los estaban protegiendo. Estos 15 fueron llevados a campos, 5 eran de Ghana y 10 eran de Bélgica. Los 5 de Ghana fueron liberados y los 10 belga
fueron torturados hasta la muerte. Bélgica tenía una relación muy cercana con el país de Ruanda y cuando mataron a 10 de sus soldados decidieron retirarlos a todos, cosa con la que los hutus ya contaban. Como sabemos, el informador Jean-Pierre reafirmó que los hutus sabían que en cuanto matasen a uno de los soldados del proyecto de la UNAMIR iban a retirar a todos los soldados y tendrían vía libre para comenzar con el genocidio. Mientras tanto, Francia estaba jugando dos bandos. Mientras apoyaba los acuerdos de Arusha para crear paz en todo el país de Ruanda, estaban financiando las armas y entrenando a los dos grupos paramilitares, la Interahamwe y la Impuzamugambi, de los hutus, para que pudiesen comenzar con el genocidio. Francia llevó a cabo dos operaciones durante el genocidio, una antes y una después. La primera fue la Operación Amarillis, que se llevó a cabo más o menos en abril de 1994. En esta operación, Francia llevó 500 soldados a Ruanda para recoger a todos los ciudadanos extranjeros, que podrían ser mayoritariamente de origen belga o francés, para protegerles del inicio del genocidio y de toda la matanza. La segunda operación que Francia llevó a cabo fue la Operación Turquesa. Esta operación se realizó en junio de 1994. Principalmente, el objetivo de esta operación era dar apoyo a las víctimas del genocidio, creando zonas humanitarias para su protección. Sin embargo, Romeo Dallaire, jefe de UNAMIR, sospechó de esta acción, ya que no solo podía ayudar a las víctimas, sino también a los asesinos, creando un espacio donde podrían escapar. El impacto del genocidio se pudo sentir hasta 20 años más tarde. El 10% de la población murió y debido a esto el 66% del parlamento y de las casas estaban manejadas por mujeres. Muchos tutsis se fueron a Uganda, Tanzania y a Burundi en busca de refugio después de que acabara el genocidio, causando muchas aglomeraciones. ACNUR era una agencia humanitaria que ayudaba a los refugiados y los distribuía por todo el continente africano. Había un montón de asesinos mezclados con las víctimas y con los refugiados, así que a la hora de intentar diferenciar entre víctimas y culpables se les complicaba mucho porque no sabían cuáles eran tutsis y cuáles eran hutus, cuáles habían cometido crímenes y cuáles no. Entonces al final se encontraron con un problema muy grande y además estaba el problema de los franceses que seguían importando armas y había un montón de armas dentro de los campos y esto causó que las víctimas dentro de los campos de refugiados siguieran sufriendo ataques de los asesinos. Muchas gracias por el vídeo. Suscríbete a nuestro canal Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!